Hola, hola. Buenos días para todas las personas que se van conectando a este espacio. Les agradecemos muchísimo por su puntualidad, por la disposición de venir a aprender este maravilloso tema y con estos maravillosos speakers. Entonces, Marcela, buenos días. Entonces, vamos a dar unos minuticos mientras se conectan más personas para dar inicio. Pero de antemano, mil y mil gracias por su asistencia tan temprano. Sobre todo que se conecte el invitado. Tal cual, sin eso. Muy bien, mientras Alejo se conecta, a ver quiénes están por aquí. Cuenten, ¿desde dónde están? ¿De dónde son? Eso, Caro, una dinámica chévere es que nuestros asistentes puedan decirnos desde qué ciudad o país se están conectando. ¿Vio? Ay, desde Colombia, Chía, Cundinamarca. Vamos a ver Alejo que no aparece. Desde Medellín, Bogotá. ¿Y tienen ustedes e-commerce? Muy bien. En Vitex. Ah, súper, tremendo, tremendo motor. ¿Qué tal? Mucha gente en esta sala. Alejandro Reyes desde Bogotá. Muy bien. Voy a llamar a Alejo. Las personas que tienen e-commerce, me gustaría preguntarles qué tipo de producto es el que están comercializando. Yo qué sé, ropa, tecnología, ¿de qué son sus e-commerce? Mira tú de colchones. Súper. Bien. Ave María. Ave María. María, ¿cómo vas? Deseable, el hombre más deseado por estos días. Quisiera, ya quisiera. Muy bien. Dave, veo como muchos Davides Cáceres ahí conectados. Pues Alejo, qué dicha poder compartir con vos este espacio. Ahí se ha ido conectando la gente. Nos están saludando más que todo desde Colombia, de Medellín, Bogotá, con e-commerce en Shopify, en Vitex, venden accesorios, sombreros, artesanías, colchones. Entonces yo creo que mucho para charlar. Súper. Em, ¿Cómo estás? Muy Casi bien, que ¿y tú? no, te cojo la pista. Oye, casi que no, pero aquí estamos. Para mí esta es una entrevista fascinante, primero por la amistad que nos convoca también, pero por el conocimiento. Además, pues porque trabajas para una compañía global como Adidas, ¿sí? Especialmente en la región de Latinoamérica, que ya es complejo, y me imagino yo que la capa de la IA lo está haciendo ahora más interesante. ¿Mm? Un poquito sí. ¿Qué haces vos específicamente, Alejo? ¿Solo Colombia o cómo es ese Toda, maní tuyo de tu rol? toda Latinoamérica. Brasil, México,
Brasil, México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Madre mía, o sea, eso es mucho trabajo. ¿Y Un tenés un poquito. equipo grande No, o somos solo tres. Alejandro con Alejandro? Ah, somos Ah, tres, pero somos tres. mira, ok, solo tres. Pues somos ¿Qué tres roles? y obviamente otros equipos, ¿no? Pues no, es como, o sea, SEO, netamente SEO en Latinoamérica somos tres, pero hay un equipo global, hay un equipo de producto, equipos de plataforma, de contenido, pues, digamos, nos Y complementamos esos, mucho. y esos roles, Alejo, que tenés en el equipo de SEO, ¿qué roles son? Pues digamos que tienen distintas segmentaciones. Esto ya está, ya estamos en vivo, Ya aquí con la estamos, gente. esto Muy ya, bien. aquí ya estuvo, ya esto ya, solo lo estábamos esperando a usted. Ah, bueno, muy bien. No, estos roles tienen que ver con pilares de SEO, obviamente, offsite, técnico, contenido, eh, otro que abarca también la parte de ISO, optimización eh, para tiendas de aplicaciones, pero también enfoques en países, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso. Tenemos segmentaciones por roles de SEO, por países y por categorías dentro de la compañía. Fenomenal, todo un reto. Ahora vamos a adentrarnos en lo que nos convoca Alejo y es que me genera muchísima curiosidad. ¿Qué está pasando en Adidas, en el SEO y la IA? Hay mucho ruido, hay mucha gente hablando, diciendo, y yo creo que en la práctica la cosa es muy diferente. ¿Cómo estás abordando vos todo ese componente de IA en SEO? Pues mira, nosotros empezamos primero, como creo que empezamos todos, y es explorando usos de la inteligencia artificial para optimizar cosas, tareas, o sea, para Ok. hacernos la vida un poco más amable. Eh, y por otro lado, pues esto tiene una implicación que seguramente tú lo sabes bien y toda la industria del SEO ha venido conversando y es qué va a empezar a pasar con nuestro trabajo como lo veníamos haciendo en los últimos años y cómo empieza a cambiar también este tema de mediciones, de visibilidad y del comportamiento del usuario. Entonces yo, digamos que siento que es cuando llega algún boom, empiezan a emerger muchos expertos que en un mes ya se volvieron expertos y entonces empiezan a generar un montón de recomendaciones y yo trato de ser como muy cuidadoso con eso, porque además no necesariamente la gente que quiere hacer uso de eso para un beneficio personal o para vender un servicio o para posicionarse como experto, sino porque además cada caso es totalmente distinto y yo siento que es así en general en digital, ¿no? Entonces, eh, y lo digo desde el SEO tradicional. Yo leo un artículo de alguien que dice que para él los backlinks le cambiaron la vida y veo otro artículo que dice que para él el contenido le cambió la vida y yo lo leo, pero con cierto, digamos, con cierta reserva, porque no necesariamente lo que le funciona a alguien me va a funcionar a mí. Entonces, volviendo al tema de la inteligencia artificial y de los LLMs y de la visibilidad, algo en lo cual estamos muy preocupados en este momento es entender para nosotros eso qué está significando. Más allá de el ruido que ocurre, digamos, en general en las redes sociales, de cómo está cambiando esto y de la muerte del SEO, etcétera, etcétera, para mí es muy importante entender qué está pasando con nosotros puntualmente y cómo lo estamos viendo, porque eso es lo que nos va a generar un posible plan de acción, más allá Hay, de llenarnos como de información. veo entonces dos caminos que estás como abordando. Uno es cómo mejoro las eficiencias del equipo que tengo, ¿sí? Y por el otro lado, eso qué impacto tiene para la compañía. ¿Mm? Hablaste de un tema de medición específicamente. ¿Qué has logrado aprender en términos de medición en estos últimos 2 años o 3 años, desde el boom de ChatGPT y que las marcas y que se mencionan, no sé cómo, para tu marca en particular? ¿Sí? O sea, ¿qué has podido encontrar? ¿Qué herramientas estás usando? ¿Cómo estás abordando el escenario de comprender qué busca la gente, vos qué tenés que hacer y luego eso cómo lo medís?
Pues digamos que ahí el tema de la medición es todo un reto, porque cómo funcionan los LLMs es que no son un generador de tráfico. Y normalmente el canal orgánico se mide a través de tráfico y generación de ventas o de revenue. Pero esto no necesariamente es lo que empieza a pasar con los LLMs, porque no son un generador de tráfico. Y entonces lo que empezamos a ver es, desde un punto de vista de SEO, es que las búsquedas más informativas son las que están empezando a generar esa visibilidad en estas plataformas. Y eso no necesariamente tiene un impacto ni en tráfico ni en venta directa. Entonces ahí surge como un nuevo desafío y es cómo vamos a empezar a medir esa atribución que podríamos empezar a darle a estas nuevas plataformas, que no necesariamente es con modelos tradicionales como el Last Touch, porque eso no te genera una venta directa. Entonces, eso, pues por lo menos no lo tenemos resuelto y es una conversación que va a tener que empezar a ocurrir. Porque también es cierto que en términos de, también para ponerlo en perspectiva, el tráfico que generamos desde SEO no es para nada comparable con lo que se genera en visibilidad ni en tráfico desde los LLMs. Entonces el SEO Sí, todavía es claro. absolutamente relevante y totalmente determinante ¿Cuál para es, nosotros. cuál es, Alejo, si lo puedes decir, el porcentaje de tráfico que recibe un sitio web de Adidas en cualquier país que manejas desde orgánico como ese porcentaje? Yo no puedo hablarte como de cifras, pero sí te puedo hablar que es orgánico, es un canal muy importante, orgánico tradicional, es decir, Google, fundamentalmente. Y los Pero entonces LLMs, los podemos clasificar. El primero es este, el segundo es este, el tercero es este. En ese top 3 de atribución, ¿cuál es el canal que más tráfico y ventas le genera hoy a Adidas? ¿Ads? paid, sí, paid media. Paid media, pues Y por la inversión luego, obviamente de la marca, y luego viene organic. claro, claro. Pero los LLMs todavía no están representando en tráfico ni el 1%. ¿Y Entonces a dónde lo eso me estás midiendo? refería Ustedes, cuando, perdóname, ¿a eso te referías cuando? a eso me refería cuando decía que hay que ponerlo también en perspectiva, ¿no? O sea, es algo que para los que estamos en digital está generando mucho boom, eh, pero a mí me gustaría como hacer una encuesta generalizada del común de la gente, a ver qué tanto están usando realmente ChatGPT, cómo lo están usando. Eso por un lado. Y por otro lado, se me olvidó lo que iba a decir. Pero sí, como que hay que ponerlo en perspectiva, porque cuando empieza este boom, entonces pasa que todo el mundo le empieza a uno a preguntar, como, sí, y entonces, ¿qué está pasando con eso? Pero también hay que leer las señales, ¿no? Y entonces las señales son un incremento gigante en uso de estas plataformas, que si bien todavía comparado con Google es mínimo, o al menos lo que yo estoy viendo es que todavía es mínimo, pero está creciendo muy rápido. Entonces seguramente en los próximos años, si no meses, esto de verdad va a ser algo importante y entonces tenemos que empezar a sentar esas bases desde ya. Ve, ¿ustedes usan Google Analytics para medir? No, Adobe Analytics. Ah, ok. Porque en Google Analytics, porque aquí hay diferentes marketplaces que veo que son como entre pequeños, medianos, y pues seguramente habrá gente de algo más grande, porque para uno tener Vitex tiene que vender mucho. Em, pero en Google Analytics, esa atribución se ve como referidos, o sea, como es tráfico de terceros, ¿sí? ¿Ustedes lo ven parecido? También se ve como ese tráfico de terceros. Oíste, tengo una pregunta. Ahorita que hablabas de los backlinks, que para uno los backlinks son una cosa y para otros otra cosa. ¿Qué relevancia tiene ahorita para ustedes, para lo que han investigado sobre la IA? Por ejemplo, tengo dos preguntas. Una con lo de el IA Shopping, que ahora eso ya está en boga, y lo de los backlinks para apoyarse en que los LLMs hagan o digan algo de una marca. ¿Cómo lo estás viendo vos? Hay un componente muy importante que estamos viendo entre citaciones y la visibilidad que tiene tu marca en los LLMs.
Y esas citas, digamos, las citaciones vienen desde distintas fuentes. Entonces, una, que yo no lo pondría como backlinks, sino como presencia en medios externos, que pueden ser medios de comunicación, blogs especializados, etcétera. Otra que es tu propio sitio, que tanto tu propio sitio empieza a ser visible también. Y eso depende Ujú. obviamente pues mucho como de las consultas que hace del tipo de consultas que hace el usuario, de los prompts y de cómo está el contenido de tu sitio. Y un tercero que son redes sociales. Entonces yo creo que en el LLM, más que hablar de backlinks, hay que hablar de visibilidad en otras plataformas, visibilidad de marca o menciones de marca en otras plataformas. Ahora bien, yo creo que al final, y era una cosa que yo leía en un artículo, creo que era SEO Roundtable en estos días que entrevistaban a gente de Bing, Danny Sullivan de Google y alguien de Perplexity. Y entonces yo lo que leía de todo eso al final es, creo que las técnicas pueden ir cambiando, pero la esencia es la misma. Entonces, la esencia de los backlinks no es porque tú sumes backlinks y entonces ganes autoridad, sino porque los backlinks idealmente se deben dar de una forma natural en la cual hay unos sitios externos que reconocen el valor de tu marca o de tu producto y te están recomendando. Y eso va más allá de que tú o vayas a comprar backlinks o hagas una estrategia específica de backlinks, que puede que sí apoye, obviamente, pero el foco tiene que ser en la calidad de tu producto, de tu servicio, para que te hagas recomendable en otros espacios o en otros medios. Y eso va más allá de una técnica, eso digamos que va a la esencia de lo que tú deberías hacer como marca. Y creo que esto no es distinto y por eso yo lo que veo es que surgen muchas recomendaciones cómo hacerte visible para LLMs y creo que al final, volviendo a lo que decía este artículo, Danny Sullivan decía, enfócate en generar el mejor contenido posible. Y todo ese tipo de tareas que tú haces para resolver lo importante en esencia, es decir, que tu producto y tu marca sean recomendables, eso por un lado te va a generar naturalmente backlinks y presencia en medios externos. Si tú estás considerando una muy buena oferta de contenidos que resuelva las necesidades de tu audiencia, eso te va a generar ya sea posicionamiento en SEO, ya sea visibilidad en otros medios, ya sea visibilidad en LLMs, etcétera, etcétera. Pero creo que de lo que se trata en el fondo es de ir a la raíz de todo, ¿no? Y es tener el mejor producto posible con la mejor comunicación posible centrada siempre en el usuario. Y eso, digamos que tendrá variaciones en técnicas, pero la esencia siempre va a ser la misma. Y creo que ese es como el mensaje al final, ¿no? La esencia, o sea, tu mensaje es la esencia del SEO es que vamos a seguir haciendo SEO. El resto son canales donde puede ser mencionada o, ¿sí? O sea, al final uno se tiene que concentrar en lo que hace en su casa y lo que hace en su casa, hágalo bien para que eso después salga al mundo de la mejor manera posible. Porque yo he ido comprendiendo, Alejo, que las inteligencias, los chats de inteligencia artificial conversacional son otro canal de atribución más, son otro esfuerzo más que uno tiene que hacer donde la base y la columna vertebral al final es el sitio web, ¿sí? Entonces, entiendo que tu mensaje central es este. Concéntrense en tener una buena columna vertebral y después todo eso se va a ir dando, usted va a ir viendo, así como decías, va a ir viendo qué tan interesante en términos de números es esto, no lo deje de medir, pero vaya viendo qué tan interesante, no se desboque a tener que hacer otra cosa porque no hay otra cosa que hacer. Sí, ese es el mensaje central, comprendo que... Exacto, exacto, terminamos. Chao. Amiga, no, no se Sí, me vaya porque tengo muchas preguntas para hacerle, pero la gente también está preguntando cosas a Alejo. Lo del iShopping lo voy a tener ahí ahorita porque tengo ahí varias preguntas, pero mira, Marcela Arenales, ella nos había dicho que tiene una tienda en Shopify de accesorios, sombreros, artesanías y pregunta qué opinión tiene sobre el SEO programático. Es ¿sobre una el gran qué? pregunta. Sobre el SEO programático. ¿Ustedes Pues yo hacen creo que SEO programático? no, no hacemos SEO programático, pero al final es como tú tienes que encontrar la mejor manera de ofrecer en este caso tu producto de la forma más relevante posible a lo que la gente está buscando.
Entonces, si el SEO programático es la respuesta para que tú tengas un punto de aterrizaje de valor que realmente resuelva lo que la persona pueda estar buscando, pues adelante. Y si eso te funciona, pues creo que es una opción muy válida. Lo que sí es importante siempre es medir todo, porque si tú generas toda una estrategia y no la estás midiendo, pues simplemente estás como apuntando a muchos frentes y no tienes una trazabilidad de lo que te funciona o no. Entonces yo creo que probar todo resulta válido cuando tú tienes resuelta la base, es decir, tienes el suficiente producto para hacer SEO programático, tienes el suficiente contenido que sea relevante para crear puntos de aterrizaje para todas las búsquedas posibles de tu marca. Entonces, si todo eso lo tienes resuelto, pues intenta el SEO programático y puede que te funcione. Pero de nuevo, vuelve a la raíz y resuelve de base qué es lo que tú tienes y cuál es la mejor manera de que tú puedes tener visibilidad y mostrar ese producto que tú tienes. Pero entonces esto me lleva a una pregunta para profundizar en esto y es, cuando hablas de la base, ¿a qué base te refieres? ¿Cuál es la base? ¿Una buena ficha de producto? O sea, ¿cuáles son esas bases? Entonces, tú tienes que Sí, pensar sí, claro. en el usuario y entonces de qué manera tú vas a mostrar tu producto de la mejor forma posible para ese usuario. Y entonces, si yo, no sé, estoy vendiendo maletas, yo tengo que mostrar con fotos, idealmente con videos, cuáles son las características de esas maletas que yo estoy vendiendo. Tengo que tener idealmente una descripción del producto muy detallada para que la persona que va a comprar una maleta sepa muy bien qué es lo que está comprando. Tengo que generar una descripción de ese producto, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, resuelve de base la información que tú necesitas mostrar, porque de lo contrario puedes hacer SEO programático, por ejemplo, volviendo a la pregunta, puedes hacer SEO programático, pero de pronto lo que vas a mostrar ni siquiera resuelve las necesidades del usuario. Entonces, más allá de la técnica, es la base estratégica que tú necesitas resolver y ya con diferentes acciones o diferentes acercamientos más tácticos, pues podrás resolver temas de visibilidad y de alcance para tu audiencia, pero tienes que resolverlo de base. Las fotos de tu producto son horribles, pues mira, tienes que resolver que estés mostrando tu producto de la mejor manera posible. Entonces, ese tipo de cosas es a lo que me refiero con resolver siempre lo de base. Ok, entonces la base es primero la ficha del producto y todo lo que contiene la ficha del producto. Imágenes de buena calidad, explícitas o explicativas dependiendo del caso. Dentro de la ficha me imagino yo que especificaciones lo más completas posibles para que el usuario pueda tomar decisiones, materiales, usos, cuidados, tallas, colores, bueno, todo lo que me imagino que lleva pues una ficha. Resolver eso de base. De base el producto y cómo tú muestras el producto es lo sustancial en este ejercicio, correcto, ¿comprendo? Eso sí, y volver al consumidor, o sea, imagínate todo el journey de un consumidor, tienes la descripción, tienes el contenido, pero si estás en un e-commerce y tu producto le llegó a tu consumidor después de 2 meses, puedes tener muy buena información, muy buenas fotos, lo que sea, pero te van a llenar redes sociales de comentarios negativos, te van a llenar las Mm. ubicaciones de Google de comentarios negativos, entonces al final tienes que resolver la esencia, porque SEO o lo digital no te va a resolver otro tipo de cosas. Entonces hay que trabajar, digamos, desde diferentes frentes, porque al final si tienes un producto que es muy malo, puedes tener unas fotos perfectas y una descripción perfecta, y igual eso te lo va a castigar el SEO también en algún punto. ¿Cómo así? Si tú tienes un producto que es malísimo, o tú tienes Ah, ok, una ok, experiencia para entiendo. el usuario malísima, por mucho SEO que hagas, por mucho contenido que hagas, pues igual vas a tener un castigo también en posicionamiento y en Claro, visibilidad. Entonces, cierto. hay que trabajar en todos los frentes, o sea, y volver siempre al usuario. Si ese fuera mi mensaje final, es ese, volver siempre al usuario. Yo que soy como profesor, también tengo ahí mis temas ñoños y hay una vaina que se llama el Clue Train Manifiesto que generaron en el año 1999. ¿El, Y el creo qué, que perdona?
ClueTrain Manifesto. Ok, Y entonces es un documento con 95 puntos que surge con la llegada de Internet como un medio de visibilidad para las marcas. Y básicamente lo que dice es, eh, los mercados son conversaciones. Es decir, detrás de cada pantalla hay una persona. Si yo desde digital no estoy pensando en las personas y en el consumidor, todo lo demás, por mucho SEO que hagas, por mucho contenido que generes, no te va a funcionar. Entonces vuelve siempre al usuario. Si tú tienes en mente a tu usuario o a tu consumidor, siempre vas a estar en pro de generar la mejor experiencia para esa persona. Entonces eso es de fondo lo que tienes que trabajar y ya lo digital va a ser un apoyo para potenciar eso. wow, tremendísimo. Bueno, Marcela, esperamos que haya sido una respuesta que te llene. Andrés C. nos pregunta dos cosas. Si los plugins de SEO en WooCommerce sí funcionan. Yo, Yo solo quiero perfeccionar un poco la pregunta. Bueno, perfeccionarla no, que él la complemente y es, si funcionan para qué. Eso es importante. ¿En qué quieres que funcionen? Y yo creo que ahí vas a poder dar una mejor respuesta. Sin embargo, si tienes algo que decir de los plugins, pues bienvenido. yo creo que cualquier herramienta que le ayude a uno a entender y a encontrar el camino y a facilitar tareas, pues bienvenida. Yo no conozco WooCommerce, la verdad, pero me imagino que son plugins que te están dando recomendaciones de SEO, como, no sé, los típicos plugins de este debería ser tu H1 o tu metadescripción, esto, lo otro. Entonces supongo que es eso y cualquier herramienta que le ayude a uno a guiar el camino, pues seguramente va a ser útil. Pero Yo no, eso, honestamente no conozco WooCommerce, entonces no. ok, pero miren, yo creo que hay un tema muy generalizado con ese tema de los plugins y es que uno cree que es como HubSpot, porque usted tiene una cuenta de HubSpot ya va a vender más. No, ¿sí? No, el plugin casi que es como un checklist de todas las cosas que tú deberías hacer, entre comillas, bien, pero de que uno se gana, que eso se marque todo bien si al final del día lo que tú dices, las esencias y las bases y las profundidades no están completamente resueltas. Puede ser que tu metatítulo, tu metadescripción, digas las 82 veces que hay que decir la palabra clave, no sé cómo, y que el slug diga no sé qué, mejor dicho, eso que cumple todo, verde, todo Check, al check, cien check. por ciento check, check, check. El plugin sirve para uno darse cuenta de que hay cosas que se cumplen, ¿sí? Pero si Y, eso funciona o no funciona para que tú te posiciones, yo creo que de ese dicho a ese trecho hay un camino que recorrer. y los plugins no son como la verdad absoluta, justamente Eso es por lo eso. más importante, eso es lo más Tú, pu- tú pu- importante. Tú puedes tener todo en verde, tu puntuación del plugin en 100, tienes el SEO perfecto y no te posicionas. Entonces, si algo he aprendido yo en todos estos años en SEO es que no necesariamente hacer todo lo que indica el manual te garantiza un posicionamiento. Entonces, un poco también de lo que se trata del SEO es de explorar acción, efecto, acción, reacción. Entonces, también ese es otro de los mensajes que si me preguntan yo daría, es medirlo todo. Me- Ahora que no sé si vieron, Google Search Console permite poner anotaciones, entonces Sí. eso está buenísimo, porque entonces, no sé, puedes marcar, este día generé tal acción, este Vamos a día hacer, cambié mi título. vamos a Entonces, hacer mire a esa ver qué pasa. pregunta. Esa pregunta es una pregunta divina. ¿Cuántas de las personas que hay aquí conectadas, de las 30 personas que tenemos conectadas a Alejo, cuántas tienen si tienen e-commerce, cuántas tienen implementado Google Search Console? Mira, yo te voy a decir una cosa. A nosotros en We Are Content nos llegan más que todo empresas pymes, empresas medianas y también empresas grandes que tienen otras características que no vale la pena aquí, pero cuando tú les dices, ok, dame el acceso a Google Search Console, ¿el qué? Y uno dice como, ok, sí, ¿sabes? ¿Tienes implementado Google Analytics? Ah, se quedaron con Google Universal. ¿Sabes? Cosas que uno dice. Hay una cosa que me quedó sonando una vez en una charla de Luis Betancourt donde él decía, todavía la gente sigue creyendo que hacer marketing digital es igual a redes sociales y el marketing digital es muy amplio. Entonces, hablar de posicionarse en los buscadores
Es como cuando nació el metaverso y yo veía las marcas desesperadas haciendo estrategias para el metaverso y yo decía, pero no hacen un buen SEO, no tienen buenas estructuras de URLs, por el amor, no tienen un sitemap bien construido, no tienen un robot XT para que los indexen por el amor a Jesús y se van a ir a meter al metaverso. Pasa Total. exactamente igual con la IA, ¿sí? Y, Y con los plugins. y ahí a propósito de lo que mencionas, hay una máxima de la vida y es, nunca pongas todos los huevos en una misma canasta. Y en estos días pensaba yo, cuando, no sé si recuerdan, hace unas semanas que se cayó Amazon Web Cla- Services y y entonces Cloudflare, Cloudflare. Cloudflare se cayó hace una semana y entonces con la caída de Amazon Web Services se cayó Bancolombia y bueno, muchos bancos. Y yo decía, pues pucha, yo no tengo ni 2.000 pesos en efectivo. Y el mensaje al final es ese, ¿no? Tienes que prever muchos escenarios, por lo que decías ahora. La gente cree que hacer marketing digital es estar en Instagram. ¿Y qué pasa si Instagram se cae? De hecho, ayer creo que era, tenía esta conversación con alguien y es, yo uso mucho Instagram como para ir dejando mis recuerdos y yo decía, bueno, ¿y qué pasa el día de mañana si Instagram decide empezar a cobrarte? ¿Se te fueron tus recuerdos? ¿O si Instagram se acaba? ¿O si Instagram se cae? ¿O si por alguna legislación lo prohíben? ¿Qué pasa con tus recuerdos? Todos se van, todos se perdieron. Entonces, es eso, nunca pongas todos tus huevos en una misma canasta, porque Eso además está, con medios prestados te jodiste. sí, con medios prestados, eso es una cosa súper importante. Lo que nos pasó aquí, por ejemplo, en España, que estuvimos, no Ah, sé, el 24 apagón ese, horas sin energía, sin comunicación con el mundo, yo no tenía huevos, por ejemplo. Yo dije, ay, puta, y terrible. entonces se me acaba aquí todo, ¿y yo qué voy a hacer con mi vida si todo lo tengo digitalizado? Fue bestial. Sí, es cierto, no tener los huevos, no tener todos los huevos en la misma canasta. Sin embargo, yo ahí tengo una anotación y es mejor tener, es más difícil que se caiga internet, ¿sí? Amazon WS, el servidor que tengas de turno, bueno, lo que sea, a que las redes sociales cambien. Las redes sociales están cambiando el juego todo el día. Todos los días sale un juego diferente y tú tienes que adaptar a ese juego. Total, También es cierto que la mayoría de las personas detrás de las marcas no comprenden muy bien cuál es la intención de las redes sociales, porque lo que tú decías, yo quiero que mi marca se vea ahí y hago todo para que mi marca se vea, pero la intención de las redes sociales tienen un objetivo y es hacer que la gente pase más tiempo aquí porque eso es lo que a ellos les genera más plata, ¿sí o qué? Entonces, obvio. con base en esa premisa, pues intentan hacer que las cosas cambien para buscar esa retención continua del usuario. Eso no va a pasar con tu sitio web. Es más difícil que Google se caiga. Google se ha caído en no sé, bueno, voy a investigar porque no lo sé, pero si se ha caído dos, no se ha caído tres veces en el universo, ¿sabes? Entonces, al final tiene que haber una base, siento yo. ¿Y esa base cuál es? Pues tu casa, tu sitio web, ¿sí? No depositarla. Mira lo que le pasó el otro día a los de mis propias finanzas. Toda su vida estaba depositada en Instagram, de repente les dijeron chao cuenta y ¿qué hago? No puedo ni siquiera contactar con el servicio de soporte de Facebook, por Dios. ¿Sí Por sabes? ejemplo, Por ejemplo. Bueno, y luego Andrés también dice, tengo un e-commerce de ropa. Mis competidores usan Shopify, pero mi webmaster me recomendó WordPress. ¿Cuál CMS es mejor para un e-commerce y para hacer SEO? la verdad, yo no, o sea, este nivel de detalle técnico, yo en este punto ya no lo conozco, porque yo no estoy como en el día a día de implementaciones de sitios web nuevos. Yo lo que sé es que WordPress es una plataforma muy buena. No sé hasta qué punto para un e-commerce sea la más recomendable, pero honestamente yo diría que busquen asesoría de un experto en implementaciones de e-commerce, que no es lo que yo hago. Y yo les diría que busquen, Alejo, siempre algo que sea muy administrable por ellos. Se van a cosas como, bueno, no sé si Magento cambió de nombre, bueno, eso por allá, pero se van a cosas como Magento, donde nadie puede administrar, donde necesitas un especialista en código para mover la foto de la derecha a la izquierda. No, o sea, busquen cosas que sean muy administrables,
por ustedes, sobre todo cuando uno está empezando, cuando va a medio camino, ya cuando Adidas en qué CMS está, una cosa ahí, eso, ¿sí? O sea, En muchos, o sea, no es un en solo. muchos, cada país tiene su propio CMS, No, ¿o no, no. qué? No, digamos que para funcionalidades distintas hay un CMS y hay herramientas desarrolladas, pues digamos, Ah, ok, muchas, yo te entendí como, "Psh, como no lo quiero decir, está bien." Pero sí, al final, algo que pueda ser administrable por un humano. Al final, Shopify, WordPress, WooCommerce, hay más conocimiento regado en el mundo que, por ejemplo, con Vitex, con Magento. Bueno, no conozco muchos, pero como esos que son, como no, que los conoce la prima de la esquina. No, o que te toca hacer el desarrollo en HTML y uno es como, pero vení, espérate a ver, porque sí, eso es después clave. uno los ve con ChatGPT, cómo cambio el código de línea y después se te daña todo, ¿sí sabes? A mí me pasó cuando trabajaba en agencia, nos llegó un cliente que era como una empresa que vendía carros. Y entonces tenían su página toda desarrollada, digamos que visualmente era muy bonita, y entonces nos pedían como un diagnóstico de SEO o hacer optimización y no se podía hacer nada, porque era toda la administración la tenía un tipo, un man tenía toda la administración del sitio y para hacer cualquier cambio básicamente tenía que volver a hacer todo el código. Entonces eso es súper Imagínate. ineficiente. No, es que es súper ineficiente, estoy de acuerdo. Mira lo que dice esta Angie, dice, perdón, Luz Pasanisi, dice que la solución depende de los objetivos de la empresa, claramente, de las capacidades también de la empresa, eso es importante. El ERP, yo creo que es ERP, faltó la ERP, que se tenga y la complejidad del giro, absolutamente. Angie dice, trabajo para una empresa de colchones, pero un ejemplo, cuando ingresamos en búsquedas en Google y buscamos mi marca, me aparece de primeras otras marcas y no la mía. ¿Qué me aconsejas hacer? Pero Angie, ¿te aparecen orgánicas o pagadas? ¿Qué te aconsejamos? Buscar un consultor de SEO que te ayude. Sí, pues tienes que Ah, hacer un diagnóstico de SEO, cómo estás de contenido, cómo estás de experiencia de usuario. Bueno, hay mil cosas que puedes empezar a evaluar. También empezar a ver qué están haciendo esos competidores que están te iba a primero decir, para ver qué están haciendo mejor que tú y puedes empezar a implementar en tu sitio o en tu estrategia. Alejo, ¿por qué Adidas no tiene blog? O si tiene blog y está por allá en un subdominio donde nadie lo... no sé. Adidas sí tiene blog. Sí, ¿y cómo Pero se sí, llama? se llama adidas.com/blog. Pero no Pero está en la navegación del sitio, no es como que yo entre y no, en el footer vea no, blog. No, no, ok. realmente, o sea, no lo tenemos en este momento porque desarrollar contenido es muy complejo y porque tiene que pasar como por muchas revisiones eh, Mm, y no hay un equipo especializado dedicado a eso. Entonces, por ejemplo, tú lograste publicar algo y de alguna manera tiene que estar vinculado a un producto, pero entonces el producto en el siguiente año ya tienes que volverlo a actualizar porque el producto cambió, entonces tiene que haber alguien responsable de eso eh, y no, pues la verdad no lo hay. Y como nuestro foco es venta, o sea, es un e-commerce, también es difícil escalar esa conversación a nivel de esfuerzos, de inversión frente a resultados más palpables. Y cuando pero tienes vos, limitaciones de equipo y de recursos, pues decides priorizar otras cosas. claro. Básicamente eso. Ay, gracias. Pero vos crees que los blogs para los e-commerce sirven o no sirven? Yo creo que sirven y cada vez van a servir más. Justamente por lo que hablábamos al comienzo. ¿Cómo es eso? Los LLMs, de lo que se encargan, al menos por ahora, es de resolver esas consultas más informativas que tienen los usuarios.
no tanto las transaccionales, es decir, cuando tú ya tienes una decisión de compra, eso por ahora no te lo resuelve tan fácilmente un LLM, pero sí todas las etapas previas, cuando estás buscando informarte o comparar productos o saber características de acuerdo a tus necesidades sobre un producto. Y entonces tú como marca tienes que Ujú. empezar a generar esa información para que los LLMs las empiecen a mostrar. Entonces, si yo voy a vender vajillas y no estoy hablando de las características de las vajillas que yo vendo, pues probablemente no voy a tener visibilidad como marca cuando alguien entre a ChatGPT a preguntar cuál es la mejor vajilla para usar en el microondas. Si tú no estás resolviendo esa necesidad de información que tiene el usuario, pues ahí estás perdiendo una oportunidad de visibilidad y estás perdiendo posicionamiento al momento de una decisión de compra. Entonces, por eso creo yo que los blogs van a volver a ser un tema y van a volver a ser una estrategia muy válida en función de ganar visibilidad para las búsquedas informativas en los LLMs. Estoy full de acuerdo, no tengo nada más que decir. Gracias. Alejo, yo no sé si tú estás ahorita con modelos propios o de terceros haciendo esta experimentación de IA. Yo no sé si estás usando la IA, por ejemplo, hablando de contenido, ¿sí? Optimizar automáticamente títulos, metadescripciones, alt text de las imágenes, porque son miles de productos, especialmente porque también, bueno, ahorita estás en Latam, que es un solo idioma, pero tenías también Brasil, entonces pues son dos idiomas, ¿cierto? Pero además dialectos, porque no es lo mismo como se dice en Argentina, como se dice en Perú, a como se dice en Costa Rica, ¿sí? ¿Estás usando la IA para eso? ¿Qué beneficios estás viendo ahí con con esos temas de automatizar con la IA estos contenidos? Sí, justamente lo que dices, nosotros tenemos en teoría dos idiomas, portugués y español, pero el español tiene 5 versiones distintas. No es Imagínate lo este. mismo, no es lo mismo que tú digas chaqueta en Colombia a que lo digas en México. Eh, Sí, No es lo sí, mismo, sí. o sea, esto es una camiseta en Colombia, pero en Argentina es una remera y en México es Ujú. una playera. Entonces, todo eso tiene unas como particularidades en cada país. Y por ejemplo, esa es una de las utilidades en las que nos ayuda la inteligencia artificial, como a de alguna manera localizar mucho todos esos contenidos que no cambian en lo fundamental, pero sí cambian en palabras Términos. exacto, que son relevantes o no para ciertos mercados. Si yo acá en Y, Colombia digo playeras, creo que nadie va a entender que estoy hablando de una camiseta. pero Eh, entonces tú haces ese uso como escriba masivamente esto y luego alguien lo tiene que revisar o cómo están haciendo. Nosotros generalmente nos fundamentamos en contenido de producto, que es un contenido que tiene un componente humano muy, muy, muy alto. Entonces el contenido de producto ya de alguna manera garantizamos que es un contenido de calidad y entonces lo que podemos hacer es basarnos en ese Mm, contenido para generar otros contenidos derivados que garantizamos que ya tengan como la supervisión humana. Y qué eso es interesante súper eso. importante y les voy a contar una vaina que me pasó ayer y es que fui a ChatGPT y le pregunté cuándo se lanzó Gemini 3. Gemini 3 es el nuevo modelo que lanzó Google hace Hace tres como, días. sí, creo que fue la semana pasada. Y entonces le pregunté a ChatGPT y me responde, la expedición Gemini de la NASA se lanzó en 1970 y no sé qué. Y entonces, pues ahí, primer mensaje, no podemos confiar ciegamente en la información que nos dan estas plataformas. Y segundo, hay de alguna manera una guerra entre Eso iba a plataformas que decir. está sesgando el contenido que consumes. Entonces ahí Hola, yo no siempre, había pensado en eso. claro, o sea, yo estoy seguro que ChatGPT con la inteligencia que tiene está tomando una decisión deliberada por no contarte sobre la competencia. Sobre todo es algo que en esta última semana todo el mundo ha estado hablando. Gemini 3 es un modelo del cual todo el mundo está hablando en estos días Mm, y yo no puedo creer que ChatGPT no sea capaz en ese tema en particular de decirme que eso se trata de un nuevo modelo que lanzó Google de inteligencia artificial. Yo creo que ahí deliberadamente
hay una guerra entre inteligencias artificiales ¿Entre qué contenido y, le muestro al exacto, usuario y cuándo y por exacto. qué? Y entonces ahí si volvemos como a lo que hablabas en algún momento, pues los algoritmos tienen unos sesgos y, y entonces uno como humano siempre tiene que desarrollar ese sentido crítico frente a lo que le están ofreciendo, ¿no? Entonces si tú entras a TikTok y empiezas a ver siempre lo mismo, pues pregúntate bajo qué lógica te están mostrando siempre lo mismo, o si algún día volviste a Facebook o entraste a Facebook y empiezas a ver cierto contenido, pues pregúntate por qué. Entonces el sentido crítico del humano siempre es demasiado importante y sobre todo cuando uno está hablando de generar contenidos con inteligencia artificial, pues es fundamental meterle como ese filtro humano para no tragar entero, ¿no? Hermosísimo Ahora, eso. Mm. y ahí quiero complementar con algo que leía en estos días de un tipo que es experto en legislación de tecnología argentino, y entonces él escribía algo que se llamaba como la máquina de la mediocridad, hablando de la inteligencia artificial, y se refería a que, y esto sí es como la interpretación que yo hago, siempre cuando uno habla de innovación y de creatividad usa esa figura de pensar por fuera de la caja. Y justamente lo que hace la inteligencia artificial siempre es pensar dentro de la caja. Entonces, al final, lo que decía este tipo que se llama Javier Payero es, lo que hace la inteligencia artificial es promediarte las respuestas, promediarte la información. Entonces, él lo que hace es recurrir al contenido existente, a lo que ya conoce la inteligencia artificial, y sobre eso te da la mejor respuesta esperable. Pero nunca está pensando más allá de eso, nunca está pensando por fuera de la caja. Y esa es una habilidad que solamente tenemos los humanos. Por Total. eso el contenido generado con inteligencia artificial nunca logra ser lo suficientemente sobresaliente para marcar una diferencia con algo que tú como humano puedas hacer o puedas pensar. Y hay un tema de criterio, estoy absolutamente convencida y de acuerdo contigo. Por ejemplo, nosotros sí que estamos también experimentando hacer un montón de automatizaciones con IA y tenemos una nueva marca aquí, que próximamente va a pues un nuevo logo y una nueva imagen de marca. Aquí vemos el del lado derecho que está viejito y el nuevo. Pero resulta que esto tiene un manual de comunicaciones diferente y por mucho que tú le digas a la IA lo que quieres hablar, ella te va a entregar lo que le da la gana. Pero si este es mi tono, amiga, por favor, colabórame con No, ella, tin. Entonces, además es súper negativa. Te dice, no, este es el tono más emotivo, este es el tono más empático y todo es negativo. No hagas, vas a sufrir, eres el más malo. Y es como, pero esta señora, ¿dónde saca estas cosas? O sea, hay una... ¿Cómo? No, en realidad es una prueba a la paciencia. Seguramente Es- los que más usamos esto es como uno le pone el prompt y le devuelve un resultado no satisfactorio y entonces uno le aclara y le devuelve otra cosa que no es satisfactoria. Y entonces, de verdad, es una prueba a la paciencia muchas veces. Pero además, tú perfeccionas el prompt hasta que te comprende y la siguiente pregunta con el mismo prompt no es igual. O sea, es un esquema ahí muy importante que sí me parece interesante y es que nos ayuda a pensar cómo entregar instrucciones y eso me parece valiosísimo. Sí, La claridad de la valiosísimo. comunicación, Claro, qué tan claro, puntual y paso a concreto paso. tú tienes que ser para que el otro pueda comprender lo que tú de verdad estás esperando. Eso me parece valiosísimo cognitivamente hablando. ¿Oíste, Alejo? Alejo, es que nos quedan ya 10 minutos y me acabo de dar cuenta porque por aquí me dijeron, hey, amiga, Tintín. Pero es que tengo muchas preguntas. Clemen dice, ¿es verdad como que se quiere empezar o superar una IA a la anterior? Sí, fenomenal. Tengo una pregunta sobre el análisis predictivo. ¿Tú estás utilizando la IA para el Keyword Research predictivo? ¿Eso existe? ¿Eso de verdad? Como para anticipar qué términos o tipos de calzados o ropa se van a volver tendencia. O sea, no sé. Eso es todo un tema y es muy difícil, Ah, sí, honestamente. O ¿por sea, qué? no lo hemos logrado resolver porque, o sea, no hay nada que te pueda decir qué va a pasar en el futuro. No hay Eh, nada que te pueda decir cómo va a cambiar el comportamiento del consumidor en el futuro. Voy a sí, mandar, vea, me voy a hacer una camiseta así como es. sí. Y,
Entonces eso es una mala decisión, confiar en que la inteligencia artificial te va a decir qué va a pasar en el futuro. Pucha Eh, madre. Ay, no. Pero mira, pero mira lo que hay en el inconsciente colectivo sobre la IA, ¿sí? Y es como, yo sí creo que te puede ayudar, pues digamos, hablemos de cosas mucho más sofisticadas y es, si tú puedes encontrar patrones de tendencias que te ayude a identificar la inteligencia artificial con modelos matemáticos. Es decir, tú eso está muy haces sofisticado. un keyword research y entonces tienes, cuando haces normalmente un keyword research por las herramientas de Google, el Keyword Planner o todas las demás herramientas que te dan volúmenes de búsqueda, tienes un histórico. Y entonces tú podrías llegar a ver si hay patrones de crecimiento o de decrecimiento en ciertos momentos para ciertas búsquedas. Entonces, ejemplo, en estos días, la semana pasada, estaba dando una charla en la UPB y entonces era un poco de data y comunicación, entonces yo lo que quería es ofrecer un montón de herramientas gratuitas que existen ya en Internet y que le dan a uno datos. Una de ellas, Google Trends. Entonces Ok, le voy a ir puse, escribiendo aquí. Ay, por poner un ejemplo, le puse bandeja paisa, compárame búsquedas o interés de bandeja paisa en Antioquia y en Bogotá. Claramente la gráfica me mostraba unos puntos altos y unos decrecimientos en las búsquedas en Antioquia. Y entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? Yo le subí la gráfica y le dije, ChatGPT, por favor dime si encuentras aquí un patrón constante sobre estas búsquedas de los últimos mm, 5 años y dime o lánzame algunas hipótesis de por qué estos incrementos se pueden dar. Y entonces me decía, veo claramente un incremento entre julio y agosto que esto corresponde en Antioquia a temporada de vacaciones, Feria de las Flores, donde los turistas pueden ir a buscar opciones de comida. Pues. Entonces, ahí tú podrías pensar que si encuentras una temporalidad tan clara, en el futuro podrías llegar a predecir posiblemente unas búsquedas. Y eso pasa cuando hay temporalidades muy claras. Entonces, si tienes un país donde hay estaciones, pues tú sabes que el invierno siempre ocurre en los mismos momentos y el verano ocurre en el mismo momento. Y eso implica un montón de cambios de cómo nos vestimos, eventualmente de qué comemos, de cuáles son nuestras rutinas, y entonces ahí tú puedes ya empezar a predecir qué buscará la gente diferente entre el invierno y el verano. Y esas son vainas en las cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón a encontrar como esos patrones. pero tú le entregaste los datos. Sí, pero fue No estás esperando. ni siquiera No, fue una herramienta muy sofisticada, fue Google Trends que te no, marca punto de interés máximo, punto de interés se- sin variación. Ya. pero al final le entregaste tú la información para que esa máquina de la IA pudiera hacer una inferencia de información. Nosotros al inicio del año que hicimos una investigación súper grande de cómo en el ecosistema de SEO estaban empezando a implementar IA y tal. Tuvimos 236 encuestas y lo que empezamos a hacer fue a ayudarnos de la IA para que nos ayudara a encontrar los patrones, ¿sabes? Claro. Como ese tipo, porque sabíamos que pues iba a ser más fácil. Está súper chévere. Alejo, nos quedan 8 minuticos, pero yo quiero que vos me digas qué opinas vos del growth SEO, ¿sí? Cómo tener esa mentalidad de growth aplicada al SEO. em, y si crees, pues, que existe el growth SEO. Mira, he hablado con N cantidad de profesionales de SEO en los últimos 15 años de mi historia. Unos dicen que se puede conseguir resultados en días, yo lo he visto. Otros dicen que no, que mentiras, que los papers de Google dicen que son 3 meses y que no sé cómo. Y es correcto, Google lo dice, pero, pero hay dependencias, depende de muchas cosas, ¿cierto? Pero para hacer growth en SEO, vos vos lo aplicás, vos lo haces, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué nos recomendás? Aquí hay un montón de gente que por lo visto tiene, como te decía, e-commerce entre pequeños, medianos y grandes. Entonces, ¿qué recomendaciones ya como finales? Como, mire, estos tres
tipsitos que les dejo. Hagan estas tres cosas para pensar en ese growth SEO si queremos resultados más pronto que tarde, sin decir que rápidos. Pues lo primero es entender qué es Growth SEO. Pues yo A ver qué entendería que es. Growth SEO, no sé ni siquiera qué es, pero ¡Ah! Growth es crecer. Growth es lograr alcance frente a tus objetivos, ya sea de negocio, lo que sea. Y si eso es así, y me corregirás, pues el SEO por definición es Growth. Ahora, el tema que dices de los El resultados esperables, SEO, momentico, el SEO por definición es growth. claro, todo el tiempo estás buscando impactar un objetivo con base en unas acciones de visibilidad orgánica. Así lo veo yo. Entonces, por Hermoso. definición, SEO es growth. Y frente al tema de resultados, digamos que yo como lo veo es que nosotros los que trabajamos en SEO, pues somos como un poquito celosos en el tema de resultados inmediatos, porque a diferencia de otros canales de adquisición de tráfico, como Paid, tú sabes que a Paid le haces una inversión y eso inmediatamente te genera un efecto. O si tú haces newsletter, mandas un correo y eso inmediatamente va a tener un efecto. En SEO no tenemos la posibilidad de esa inmediatez porque dependemos de un algoritmo que es totalmente incontrolable. En este caso, Imprevisible. el algoritmo de Google, y si hablamos de los LLMs o las plataformas de inteligencia artificial, pues eso todavía nadie lo ha terminado de entender. Entonces, todavía menos. Pero lo que sí hay es unos quick wins o mangos bajitos o como les suelen llamar, low hanging fruits o como los quieran llamar, y son acciones muy concretas que en muy poco tiempo te pueden generar resultados. Entonces, primero, por ejemplo, evalúa cómo está tu sitio web y hay cosas muy sencillas que puedes hacer. A mí una vez me pasó, por ejemplo, que llegó, cuando trabajaba en una agencia, llegó un cliente y me decía, yo busco y busco y no me encuentro en Google ni por mi marca ni por nada. Y entonces básicamente fuimos a ver y es que su archivo robots estaba bloqueado. Entonces, obviamente, su Entonces, lo archivo primero es robots revisar. estaba bloqueando el crawler del bot de Google. Entonces, pues obviamente no iba a aparecer. Entonces ya resolviste esto y en menos de una semana ya estabas teniendo visibilidad. Y entonces, pues eso es una acción muy concreta que te genera visibilidad en días. O puedes cambiar un título y eventualmente eso te funciona en muy pocos días. También depende del tamaño de tu sitio, de la cantidad de tráfico que tengas y eso te puede generar eh, pues como resultados de una forma muy, muy rápida. Hay otras estrategias que eventualmente sí van a demorar mucho más y que tienen que ver también con el comportamiento del usuario. Entonces, si el interés del usuario incrementa en unos meses frente a algo en lo cual tú has venido trabajando en optimizar o en posicionar, pues el resultado lo vas a ver también en el largo plazo. O, por ejemplo, ahora que Claro. estamos como en temporada de eventos comerciales, de Black Friday y todo ese tipo de cosas, de promociones de Navidad y demás, pues lo que hacemos en SEO es trabajar con muchísima anticipación sobre eso, pero lo que empieza a pasar en Google, en lo que se conoce como las SERPs o las páginas de resultados de Google, es que empiezan a cambiar y a fluctuar muchísimo. Y esas son Claro. cosas que pasan por el comportamiento del usuario en estos días. Entonces el algoritmo de alguna manera como que se enloquece un poquito y deja de ser muy estable, pero entonces los resultados de lo que uno trabaja con mucha anticipación se empiezan a ver ahorita, por ejemplo. Entonces eso, digamos, están Chévere. como los dos Ahí, escenarios. ahí te cogí varios, dejé en el chat tres, pero voy a sacar un correíto después y se los voy a mandar a la gente, me parecen fenomenales. No hablamos del iShopping. 3 minutos, iShopping. Sí. Se van a meter en el iShopping, ya tienen novedades de eso. Me imagino que Adidas debe estar conversando con OpenAI ahí a ver qué es lo que va a hacer. Yo estuve hablando con este man Altman hace poquito, el de OpenAI. No, mentiras. No, no tenemos ni idea. No, o sea, yo creo que este es un panorama todavía como por descubrir. Yo cuando pienso en esto, me acuerdo mucho de cuando Google Search Console no era Google Search Console, sino que se llamaba Google Webmaster Tools.
Eh, y digamos que 2010, 2010, 11, 9. sí, exacto. Entonces, yo creo que también las mismas plataformas van evolucionando sus herramientas como de datos, y la industria empieza a estandarizar como prácticas o buenas prácticas, y yo creo que todavía no estamos como en ese momento. Todavía estamos en un momento de mucha especulación y creo que la tarea es que cada uno entienda cómo esto le está afectando su propia marca o su propio sitio o su propia categoría. Más allá de eso, pues es bueno nutrirse de mucha información. Hay que consultar expertos, hay que ver qué publican, pero siempre con cierta reserva. Como lo decía al comienzo, no lo que le funciona a alguien le funciona de igual A manera a todos. uno o a todo el Mm. mundo. Entonces es súper importante medir, investigar, probar. Creo que ese es como el camino, al menos por ahora, y encontrar lo que a uno le empieza a funcionar de manera más consistente. Fenomenal. ¿Has probado el buscador ¿Has probado Atlas? ¿No? Muy No lo he bien. probado. No lo he probado porque eh, creo que también tienen unos temas de privacidad por ahora Importante, sí. Mm. importantes, entonces, pues en realidad no es por eso, es porque no tengo un Mac y eso solo funciona en computadores Mac, pero tiene eso y bueno, no lo he probado todavía. Pues bueno, a mí me encanta. Lástima que se nos acabó el tiempo. Yo me podría quedar aquí haciéndote N millones de preguntas. Muchísimas gracias, Alejo, porque sé que estás en unos días de muchísimo trabajo con Cyber Monday, Black Friday, invitado a podcast, invitado a entrevistas, dando clases, siendo una estrella de rock. Entonces, muchísimas gracias por haber sacado este espacio para charlar conmigo. Sé que es muy temprano para ti, que te parto un poco la mañana, entonces pues quise también poder encontrar un mejor momento para que, pues sé que tampoco mucha gente se va a conectar a las 10 de la mañana, pero pues no pasa nada, estos lo ven en diferido y será de muchísimo valor. Entonces, Alejo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Yo espero definitivamente que esto haya sido de altísimo valor para ustedes. Em, y pues no duden en hacerle preguntas a Alejo. Se llama Alejandro Moñino, con ñ, Moñino. Lo encuentran en LinkedIn. Todas mis Cualquier redes cosa sociales, influencer en TikTok, no mentiras, no uso este TikTok. chico es un chico muy afamado. Muchísimas gracias, Alejo. Y pues nada, nos vemos. ¡Ay, felicitaciones por tu matrimonio! Creías que no te iba a decir Gracias. nada, te los tenías guardado. Muchas gracias, Caro. No, un gusto y bueno, nada, nos queda ahí para una segunda parte próximamente. Sí, espero. Próximo. Claro que Bueno, sí. Alejito, muchísimas Muchas gracias. gracias. Chao a todos. Un Chao. abracito. Chao. Gracias. Chao. Bueno, mi gracias para todos los que se conectaron. Deseamos que les haya gustado este webinar. Entonces, el día de mañana estaremos enviando la grabación de este webinar para que estén súper pendientes de sus correos. Mil y mil gracias.